Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra transmisión de este día. Hoy vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de parte de Dios para nosotros, para nuestra familia. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a declarar lo que declaramos todos los domingos. Vamos a levantar nuestras Biblias. Vamos a decir lo que es. No es lo que siento, no es lo que veo, no es lo que creo, es lo que está escrito. Bueno, pueden tomar su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14. Hoy vamos a ver un tema que se titula 3 palabras de bendición. 3 palabras de bendición. La palabra de Dios nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Estamos terminando un año complicado, difícil, y yo creo que lo hemos estado hablando durante estos domingos. Este año ha sido un año en el cual hemos pasado pruebas, pasado tentaciones, tal vez algunos sueños pareciera que se detuvieron, y este año ha sido un año en el cual la fe ha sido probada. Este año ha sido un año en el cual nuestro corazón ha sido probado en muchas áreas de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Ha sido un año en el cual Dios lo ha utilizado a nuestro favor. Tenemos que ver este año como un año en el cual Dios lo ha utilizado para bendecirnos a pesar de lo que hemos vivido, a pesar de lo que hemos experimentado este año. Tenemos que ver que este año ha sido un año en el cual Dios lo ha utilizado en favor de nosotros. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos a los cuales han sido llamados conforme al propósito de Dios. Si tú has sido llamado por Dios, todo lo que ha acontecido en tu vida, todo lo que tú has vivido, todo lo que has experimentado, Dios lo ha utilizado para tu bien. Y es algo que tenemos que entender, que a pesar de la enfermedad, de la muerte o tal vez de alguna pérdida de algún trabajo, Dios está con nosotros. Y que todo lo que estamos viviendo, Dios lo va a utilizar para nuestro bien, o Dios lo está utilizando para nuestro bien. Tal vez pareciera que vivimos algunas derrotas, tal vez pareciera que vivimos algunos tropiezos, pero en la mente de Dios no existen derrotas. En la mente de Dios no existen tropiezos. En la mente de Dios existe lo que se llama la palabra victoria, triunfo, propósito, destino. Y esto es algo que a lo mejor a nuestra mente humana nos cueste trabajo entender, por qué tenemos que pasar por ciertas circunstancias. Pero nosotros caminamos hacia un destino glorioso, hacia una eternidad. Caminamos hacia un encuentro con nuestro Dios. Tal vez pasamos por un tiempo de aflicción, pero este tiempo de aflicción es un tiempo de perfección. La aflicción nos va a perfeccionar. Y hoy vamos a ver una doxología, como se le conoce, ¿sí? Es el término de una carta. En este caso es la carta a los Corintios. Y aquí en este término de esta carta
el apóstol Pablo utiliza 3 palabras importantes que bendicen a todo hijo de Dios. A todo hijo de Dios. Muchas personas creen que sin conocer a Dios, Dios los puede bendecir, y eso es un error tremendo. Las bendiciones de Dios están reservadas únicamente para los hijos. Y esto es algo que lo vemos en el ámbito natural. Tú bendices a tus hijos. Tú preparas una bendición especial para tus hijos. La herencia es reservada para los hijos, no para los extraños. Y muchas personas piensan que son hijos de Dios y que pueden acceder a las bendiciones de Dios sin ser hijos de Dios. Esta es una mentira que muchas personas han creído en su mente y en su corazón. Yo puedo acceder a la bendición de Dios sin ser hijo de Dios. Esto es mentira. O vivimos en maldición o vivimos en bendición. O vivimos en la vida o vivimos en la muerte. O vivimos en las tinieblas o vivimos en la luz. Y aquí el apóstol Pablo, ¿sí?, utiliza 3 palabras importantes. Esta doxología es una alabanza corta a Dios al final de un escrito. Y esta doxología se le puede conocer como un himno o párrafo relativo a la divinidad. La primera palabra que el apóstol utiliza es gracia. Dice la gracia del Señor Jesucristo. Los términos originales significan, para gracia, significan un favor o bondad, especialmente si no han sido ganados ni merecidos. Y esto es algo que a muchas personas les cuesta trabajo entender, la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios me dé algo sin que yo lo haya ganado o sin que yo lo haya merecido? Estamos acostumbrados a decir, si yo me porto bien, tengo derecho a ir al cielo. Si yo me porto bien, Dios me tiene que bendecir. Y hemos visto que para ir al cielo no necesariamente me tengo que portar bien. Hemos visto que los que se portan bien no necesariamente van a ir al cielo. Nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido salvados por gracia. Y la salvación es un término tan amplio y tan rico. La salvación es un término en el cual está depositado todas las bendiciones, todas las promesas de Dios para tu vida. La sanidad de Dios, la provisión de Dios viene a través de la salvación. La salvación no tiene que ver únicamente con ser salvos del infierno o no estar en el infierno. Lo terrible del infierno no son las llamas o no es el sufrimiento en sí. Lo terrible del infierno es estar separado de Dios. Cuando uno está separado de Dios, vive en aflicción, en temor, en desolación. Lo terrible del infierno es estar separado de Dios, alejado de Dios por toda una eternidad. Eso es lo terrible del infierno. Eso es lo que nos debería de espantar, lo que nos debería de consumir en temor, saber que vamos a estar separados toda una eternidad, sin acceso a Dios. Pero regresando a la salvación, que va mucho más allá de librarnos del infierno, porque la salvación, déjame decirte que tiene que ver con la gracia, porque dice la palabra de Dios en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos por medio de la fe. La gracia es un estado en el cual tú y yo vivimos, porque dice la palabra de Dios que Él no nos ha pagado conforme a nuestros delitos y pecados, no nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Dice allí en el Salmo 51 que hemos sido formados en pecado, ¿sí? El ser humano por naturaleza es pecador. A un niño no le enseñas a portarse mal, le enseñas a portarse bien. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros
desde bebés, desde pequeños, desde que nacemos, desde que somos gestados, somos ya seres pecadores. Por eso es necesario que venga la gracia de Dios, la redención de Dios a nuestra vida, venga la salvación de Dios hacia nosotros. Y muchas veces en nuestra vida como cristianos solamente nos quedamos con el término salvación. Ok, ya soy libre del infierno. Y hasta ahí nos quedamos en el término salvación. Y no es así. Porque cuando nosotros somos salvos, tenemos derecho a las promesas, tenemos derecho a las bendiciones de Dios y tenemos derecho a una gracia sobrenatural en nuestra vida. Tú no le caes bien a la gente nada más por tu linda cara. Dios te abre puertas de bendición no por tus habilidades. Dios te abre puertas de bendición por su gracia. A veces obtenemos cosas y decimos, híjole, esto pareciera que no me esforcé tanto en tenerlo, o por qué por qué será que le caigo tan bien a mi jefe, o por qué aún con mis enemigos puedo estar en paz. Es porque la gracia de Dios está en tu vida, ¿sabes? La gracia de Dios es lo que nos va a abrir puertas en lo sobrenatural. La gracia de Dios es lo que nos va a llevar a pisar lugares que nosotros no nos imaginamos. Tú necesitas gracia de Dios en tu vida, en tu trabajo, en tu ministerio, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Tú necesitas la gracia de Dios. Un cristiano es imposible que viva sin la gracia de Dios en su vida. Ayer platicaba con una persona sobre una circunstancia o un favor que yo estoy recibiendo. Yo le decía a esta persona, es la gracia de Dios. Yo sé que esta persona no me conoce, yo sé que esta persona no sabe quién soy, pero la puerta que Dios está abriendo, yo sé que es por la gracia de Dios, no por lo bueno que yo sea, no por lo inteligente que yo sea. Es la gracia de Dios la que me sostiene, y es la gracia de Dios la que te va a sostener en los tiempos de mayor dificultad de tu vida. Tú no necesitas un billete de lotería, tú lo que necesitas es la gracia de Dios en tu vida, para volverte a levantar nuevamente del lodo cenagoso a donde te encuentras. En la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento la palabra significa sencillamente favor, sin ninguna implicación filosófica o teológica. Tú lo único que necesitas es favor de Dios en tu vida. Tú necesitas ese favor especial de Dios en ese trabajo que te está costando difícil, que te está siendo difícil obtener. Aún en estos tiempos a donde la escasez se está presentando, nosotros necesitamos favor de Dios, gracia de Dios. Porque Dios es Dios con todo y pandemia. Pareciera que Dios nos puede bendecir con mayor facilidad sin pandemia, en condiciones más fáciles. Y no es así. Dios es Dios en todo tiempo. Su poder no cambia, su soberanía no cambia. Dios te va a bendecir a pesar de lo que tú estés pasando, a pesar de lo que tú estás viviendo. Dios te va a bendecir. Y eso es algo que tenemos que entender, porque la gracia de Dios está actuando a nuestro favor. La gracia es la mano de Dios que baja a la tierra. La fe es la mano del hombre que se extiende hacia arriba para asir la bondad de Dios. Esto es así. Esta es la dinámica de la salvación. ¿Sí? Tú tienes gracia de parte de Dios, tú tienes la salvación de parte de Dios para todas las áreas de tu vida. La salvación no terminó en el momento que aceptas a Cristo en tu corazón. Es el principio de la salvación en tu vida. Solamente es el comienzo de toda la salvación que tú vas a ver en tu vida, de toda la gracia que tú vas a ver en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio, en todo. Es el principio, nada más. La gracia nos abre caminos por donde nosotros pensamos
que no hay. Muchas veces los caminos se cierran y pensamos, ¿cómo voy a yo atravesar esta pandemia? ¿Cómo voy yo a salir de esta situación con todo este conflicto social, económico, político en el cual estamos viviendo? ¿Cómo? Y se nos vienen los pensamientos y decimos, los clientes se terminaron, me despidieron del trabajo, me redujeron el sueldo, ¿qué va a pasar con mi vida? Tienes que regresar al día en que tú aceptaste a Cristo en tu vida, en tu corazón, y decidiste entregarle por completo todo lo que tú eres. Y en ese momento tú tienes que regresar a ese momento y recordar ese momento, cómo Dios te salvó y te sacó de donde tú estabas. Y tienes que entender que así como Dios te sacó, y que tal vez parecía imposible que la salvación viniera a tu vida, y que tal vez pareciera imposible que tú creyeras en Dios, de la misma forma como Dios te salvó en el pasado, Dios te va a salvar en este presente. Y Dios tiene en sus manos tu futuro. No importa lo que veamos o escuchemos, sepamos que la gracia y la bendición de Dios están actuando a nuestro favor, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Lo que Dios ve en ti no son tus obras, ve la obra de Cristo en tu vida. Tú tienes favor de parte de Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de aquel que murió en esa cruz del Calvario. Por eso dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Toda la bendición la tenemos en Cristo. Toda la promesa de prosperidad, toda esa promesa de provisión, esa promesa de salud, esa promesa de paz está en Cristo Jesús. Dice ahí en Tito capítulo 2 verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es salvación en tu vida. Tú eres salvo del temor, eres salvo de la enfermedad, eres salvo de la de la pobreza. Eres salvo de cualquier circunstancia difícil que se presente en tu vida. Hay salvación a tu vida. Entonces tenemos que caminar con la confianza de que la gracia está en nosotros. Si no has aceptado a Cristo en tu vida, no tienes salvación, ni física ni espiritual. Tienes que entender que es a través de la gracia que eres salvo. La segunda palabra que vemos es el amor de Dios. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios. Cada vez que nosotros veamos estas palabras, vamos a relacionar a una persona de la Trinidad. La gracia se relaciona con Jesús, el amor se relaciona con Dios Padre. Dice la palabra de Dios que Dios es amor. Pero vamos a ver qué tipo de amor, porque no es cualquier amor el que Dios nos ha dado o nos ha brindado. Viene de una palabra en griego que significa ágape. Y esta palabra griega tipifica o nos da a entender que es un amor, mejor dicho, es un amor divino. Que es la máxima expresión de Dios hacia nosotros. El amor, nosotros siempre lo relacionamos, muchas veces relacionamos el amor con un sentimiento, con una emoción. Y Dios está por sobre cualquier emoción o sobre cualquier sentimiento. Nosotros muchas veces dejamos de venir a la iglesia porque ya no sentimos ir a la iglesia. Dejamos un matrimonio porque ya dejamos de sentir amor por esa persona. Y entonces nosotros relacionamos siempre el amor con un sentimiento. Y el amor no es un sentimiento, porque si el amor es un sentimiento, estamos hablando de un amor inmaduro, de un amor imperfecto. Porque los sentimientos y las emociones son fluctuantes. Hoy siento, mañana no siento.
Es como lo que hemos comentado, ¿verdad? ¿Por qué el día de mañana dices, hoy no siento ir a trabajar? En la quincena tu jefe te va a decir, hoy no siento pagarte. Imagínate, si todos nos moviéramos sobre sentimientos y emociones. Tú acuerdas un negocio, ¿verdad? Y de repente el proveedor o el cliente te dice, ya no siento seguir con este negocio. No, señor, firmamos un contrato, recibiste una cotización, llegamos a un acuerdo. Esto no se trata de una emoción o de que hoy siento, mañana no siento. Esto se trata de algo serio, de algo que trae un beneficio, que trae una responsabilidad. El amor involucra responsabilidad, el amor involucra un compromiso. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 13. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hace algún tiempo el Espíritu Santo me dijo, quita la palabra amor y pon la palabra carácter, porque el amor es carácter. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo carácter, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Te fijas qué sentido está tomando? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo carácter, nada soy. El amor es carácter. El amor tiene que ser... Tenemos que desarrollar el amor de Dios en nosotros, que es un amor perfecto. Por eso el apóstol Pablo está tomando esta palabra amor, el amor de Dios en nosotros. Dios nos ha amado tremendamente. Dios nos ha demostrado su amor en la cruz del Calvario. La mayor expresión del amor de Dios hacia la humanidad está expresada en la cruz del Calvario. Ya Dios nos dijo cuánto nos ama en la cruz del Calvario. Ya no tenemos por qué más estar buscando el amor de Dios en otro lado. Tenemos que ver nuevamente a la cruz del Calvario. Por eso yo te decía en la palabra gracia, regresa al primer día en el cual Dios tuvo misericordia de ti y te salvó y te rescató de donde tú estabas. Es momento de volver a la cruz, de poner los ojos nuevamente en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Tenemos que voltear nuestra mirada hacia la cruz, no hacia las circunstancias, no hacia el amor a la familia. Y no quiero decir que amar a la familia sea malo, sino que tu mirada, tu amor esté puesto en esa cruz. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada y nuestro amor en la cruz del Calvario, nuestro amor viene a ser un amor perfecto, no lleno de un sentimiento, sino de una decisión. Lo hago no porque lo sienta, lo hago por carácter, por decisión, por convicción. El amor es convicción. Por eso dice la Biblia ahí en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador en la fe. No dice la Biblia puestos los ojos en la religión, ni en el pastor, ni en el líder, ni en el maestro, ni en el profeta. Dice puestos los ojos en Jesús. Por eso muchas personas, cuando tienen una decepción en una iglesia, cuando los han decepcionado, los han engañado, ya no quieren saber nada de Dios, como si Dios tuviera la culpa. Muchas personas toman de pretexto, es que si él siendo pastor o si él siendo líder, mira cómo es y se dice cristiano, yo por eso ya no creo en Dios. Y esa es la justificación más absurda, y perdóname la palabra, más estúpida que un ser humano puede tener. Quererse justificar sobre los errores de otra persona.
La palabra de Dios es clara. Puesto los ojos en Jesús. Esto es convicción en quién he creído y a quién sirvo. No porque el pastor me falló, no porque el líder me hizo mala cara, no porque me ignoraron en la iglesia. No, Señor, eso habla de un hombre y de una mujer inmaduro o inmadura, que no ha alcanzado la madurez, que no ha entendido el amor de Dios. Es como si Jesús, horas antes de ir a la cruz del Calvario, le hubiera dicho a su padre: Padre, ya no siento ir a la cruz. No, dice: si es necesario que yo lo haga, lo voy a hacer. Hágase tu voluntad, mas no la mía. El amor de Dios tiene que derramarse en nuestros corazones para una perfección en nuestro carácter. Este año que pasamos o que estamos por concluir, yo sé que fue un año difícil, pero a pesar de lo que pasamos, Dios nos ama. Y yo sé que es difícil decir o poder comprender cómo es posible que Dios me ama si perdí mi trabajo. ¿Cómo es posible saber que Dios me ama si perdí al ser que más amé? ¿Cómo es posible que Dios me ama si estoy pasando esta circunstancia? ¿Cómo es posible que me hables de amor si estoy pasando por esto? Una persona que ama no permite que pasen ciertas circunstancias. Tenemos que entender que el amor de Dios está en nosotros a pesar de lo que vivamos. Por eso es este pasaje en esta carta a los Corintios nos habla de muchas cosas que podemos lograr, pero si no tenemos carácter, si no tenemos amor, de nada sirve. El amor de Dios está actuando a nuestro favor para perfeccionarnos, para darnos el carácter de Dios en nosotros. El carácter de Dios se tiene que reflejar en nosotros. No es que sienta o no sienta, no es que quiera o no quiera. ¿Sabes cuántos domingos no he sentido venir a predicar? Muchos. Decir, ya, hoy no siento, hoy no quiero. Pero no se trata de lo que yo quiera o de lo que yo sienta. Se trata de la voluntad de Dios en mi vida. Se trata de la voluntad de Dios en tu vida. De eso se trata. Dice la palabra de Dios ahí en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El hecho de que tú estés aquí, que todavía respires, es porque Dios te ama. Dios ha prolongado su misericordia para con tu vida, para con tu familia. A pesar de lo que tú has vivido, de lo que tú has perdido, Dios te ama. A pesar de lo que vayas a enfrentar en los próximos meses, días o años, Dios te sigue amando. El amor de Dios no ha cambiado. No importa lo que hayas hecho. No estoy justificando las malas acciones ni las malas obras. Solamente te estoy diciendo que el amor de Dios no cambia dependiendo tus hechos o tus obras. El amor de Dios es perfecto. Y Dios te ama a pesar de lo que hayas hecho. Yo sé que tal vez pudiste haber renegado de Dios, pudiste haber cuestionado la voluntad de Dios sobre tu vida, pero con todo y eso Dios te sigue amando. Con todo eso Dios te sigue amando. Por eso dice la palabra de Dios: te prolongué mi misericordia. Dios ha prolongado su misericordia en este momento. Dios ha prolongado su misericordia. Porque sabes, estamos por entrar, y lo hemos dicho una y otra vez, estamos por entrar a una recta final en la época del hombre. Dios está por derramar la ira sobre este mundo. Es tiempo de que la maldad sea juzgada. Es tiempo de que Dios demuestre que es un Dios también de justicia. Y si no han pasado ciertas cosas todavía, es porque Dios ha prolongado su misericordia.
porque quiere que te vuelvas a Él, porque quiere que te humilles a Él, porque quiere que le entregues tu corazón. Y la tercera palabra que el apóstol da en este texto que estamos viendo es comunión con el Espíritu Santo. Comunión viene de la palabra griego koinonía y significa tener en común, compañerismo, comunión con fraternidad. Tú tienes comunión con fraternidad o amistad con las personas que tú tienes algo en común, ¿sí? Tienen en común situaciones de carácter, gustos, hábitos, formas de pensar. Por eso tú tardas horas y horas en un café con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. ¿Por qué? Porque hay algo en común. Se conocen las manías, se conocen la forma de pensar, se conocen los errores, han experimentado vivencias, ¿verdad? Y recuerdan, y te acuerdas cuando estuvimos en la secundaria, y te acuerdas cuando estuvimos en aquel lugar, y se ríen. ¿Por qué? Porque hay una comunión. Pero la principal comunión que hoy necesitamos más que en cualquier época es tener comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios. Hace algunos domingos Dios a través del Espíritu Santo nos decía: ¿tienes algo en común conmigo? ¿Tienes compañerismo con Dios a través del Espíritu Santo? Podemos tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás siendo atento a la voz del Espíritu Santo en tu vida? El Espíritu Santo te ha dicho una y otra vez: arrepiéntete de esto, deja este pecado, deja este mal hábito, deja este pensamiento, deja esta mala actitud. El Espíritu Santo una y otra vez nos ha hablado y nos sigue hablando. Deja esa amistad, deja ese compañerismo que no te conviene. El Espíritu Santo tiene un ministerio poderoso, importante en la iglesia, que es aconsejarnos, recordarnos, consolarnos. El Espíritu Santo es la mayor promesa de Dios a esta generación. Por eso dice Jesús: les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Un cristiano sin la comunión con el Espíritu Santo no es nada. Una persona sin Dios no es nada. Necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo. Necesitamos aprender a conocer y a reconocer su voz. Vas a escuchar voces en tu vida. Vas a escuchar muchas veces la voz del mundo, la voz del diablo y la voz de tu carne. ¿A qué voz estás haciendo caso? Y todas estas voces muchas veces nos pueden confundir, pero tenemos que aprender a discernir la voz que viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón. La voz de la carne siempre te va a llevar a la comodidad, te va a llevar a tus intereses. Generalmente la voz de Dios siempre nos va a incomodar, va a tocar nuestros intereses, nuestras motivaciones. Y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarnos aquello que tal vez se nos ha olvidado. Aquella promesa que Dios nos ha hecho, aquel mandato que hemos dejado de atender. Es importante conocer la voz del Espíritu Santo. Estamos por terminar un año difícil y complicado, y yo no sé cómo sean los próximos años, pero déjame decirte que no van a ser mejores que este.
Van a ser años más complicados, más difíciles. Viene una crisis espiritual aún más fuerte. Y después de una crisis espiritual viene una crisis social y una crisis económica, política. Porque la mayor crisis que cualquier nación o pueblo pueda presentar no es ni la política, ni la financiera, ni la social, es la espiritual. Y hay una crisis espiritual tremenda hoy en día. El engaño se ha multiplicado, la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se está enfriando, hay apatía, hay pereza por buscar de Dios. Nadie quiere buscar de Dios, nadie quiere atender a la voz de Dios. Están atendiendo a la voz de la carne, a la voz del diablo, a la voz del mundo, pero no están atendiendo a la voz de Dios. Y no saben que el tiempo se está acabando. Y no saben que viene un juicio a este mundo. Estamos terminando un año complicado y tal vez vamos a iniciar un año más difícil. Pero tenemos que entender que la gracia, el amor y la comunión que vamos a tener con nuestro Dios nos va a sacar adelante de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Porque la gracia de Dios te va a abrir puertas, el amor de Dios te va a sostener y la comunión te va a dirigir. Es tiempo de volvernos a Dios y de entender que Dios sigue trabajando en nosotros. Estas 3 palabras te van a llevar a la bendición. Un cristiano tiene que caminar con la gracia, el amor y la comunión con Dios, esenciales para alcanzar la bendición de Dios. Hoy encomienda a Dios tus planes. Dice la palabra de Dios, y con esto termino, en Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Tal vez pienses que todas las decisiones que estás tomando son las correctas, que las amistades que tienes son las correctas, que los negocios que has emprendido son los correctos. Pero dice la palabra de Dios, pero Jehová pesa los espíritus. Busca la voluntad de Dios en tu vida y Él te va a abrir puertas en lo sobrenatural. Caminarás por lugares a donde no te has imaginado, porque Dios no ha terminado contigo. Lo que Dios empezó lo va a concluir. Es el tiempo de atender a la voz de Dios. Es el tiempo de humillarnos sobre la poderosa mano de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar este tiempo delante de la presencia de Dios. Yo deseo que termines este año en bendición, a pesar de lo que has vivido, a pesar de lo que estás pasando, que la bendición de Dios esté a tu favor. Cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos y abre tu corazón. Entrégale tus pensamientos a Dios y tus planes, y Dios va a enderezar tus veredas. Lo que piensas que no se ha dado en tu vida, pregúntate, ¿he escuchado la voz de Dios? ¿He tenido comunión con el Espíritu Santo? ¿Has atendido a la voz de Dios? Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y este momento, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque, Padre, tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos recibido. Ponemos este año 2020 en tus manos, Señor. La recta final de este año, Señor, la ponemos delante de ti, Padre. Ponemos este mes de noviembre y este mes de diciembre, Señor, en tus manos, Señor. Que tu gracia, Señor, nos lleve por caminos deleitosos, Señor. Que tu amor nos sostenga, Señor, en los tiempos de mayor dificultad, Señor. Y que tu comunión, Señor, nos dirija poderosamente, Padre, hacia el destino que tú nos quieres llevar, Señor. Que este año, Señor, Padre eterno, podamos vivirlo, Señor, mi Dios, como el último tal vez, Señor, pero en victoria, Señor. Padre, ponemos estos 2 últimos meses en tus manos, Señor. Padre, decidimos no creerle al mundo,
mundo, no creerle al diablo, sino creerte a ti, Señor, en estos 2 últimos meses, Padre. Que tu Espíritu Santo nos vivifique, que tu palabra nos transforme, Señor. Padre Santo, yo te pido, Padre, por mis hermanos y por todas las personas, Señor, que están escuchando esta transmisión, Señor. Te pido, Padre, que tu gracia, Señor, los llene, Señor. Que tu salvación, Señor, opere poderosamente, Señor, en su espíritu, en su cuerpo, en su familia, en su trabajo, Señor. Y que aún, Señor, en los momentos de mayor dificultad, en los momentos de mayor carencia o de mayor enfermedad, Señor, Padre, sepamos, Señor, que somos salvos, Señor, de la enfermedad, de la carencia y de la pobreza. En el nombre de Jesús, Padre eterno, reprendo, Señor, todo espíritu de mentira, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de temor, Señor, que han contaminado, Señor, a tus hijos durante estos meses. En el nombre de Jesús, yo declaro en tu vida una nueva temporada, un nuevo tiempo, porque Dios sigue siendo Dios a pesar de la pandemia, a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu carencia. Dios sigue siendo Dios. Levántate en el nombre de Jesús, levántate en el nombre de Jesús como un nuevo hombre, como una nueva mujer. Arrepiéntete de tus malos caminos, arrepiéntete de tus malos pensamientos. Es el tiempo de que te vuelvas al Padre. Es el tiempo de que reconozcas que has hecho mal. Es tiempo de que entres en la bondad de Dios nuevamente. Padre, yo deposito delante de ti, Señor, estos últimos meses de este año. Te doy gracias, Señor, por lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, porque tú lo vas a usar, Señor, a nuestro favor. Tú has de convertir, Señor, nuestro luto en alegría. Tú convertirás, Señor, Padre, nuestra carencia, Señor, la vas a convertir en provisión sobrenatural. Tú has de bendecir, Señor, a tus hijos nuevamente, no por las obras, Señor, de nuestras manos, Señor, sino por la obra, Señor, de tu Hijo en la cruz del Calvario. Yo te doy gracias, Señor, por esta promesa. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estamos recibiendo en este momento, porque en este momento, Señor, tú nos estás bendiciendo. En este momento tú nos estás sanando. En este momento tú nos estás proveyendo. En este momento tú nos estás levantando nuevamente. En el nombre de Jesús, eres libre para adorar y para servir a Dios. Sacúdete en esta hora, levántate en esta hora, deja de darle lugar al temor, deja de darle lugar a la incredulidad y a la pereza, deja de darle lugar en esta hora a la amargura, deja de darle lugar al pecado. En el nombre de Jesús, levántate, cree lo que Dios hará en tu vida, cree lo que Dios hará en tu familia, cree lo que Dios hará en tu trabajo, cree lo que Dios hará en ti, en tu corazón en este momento. La gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo estarán en ti todos los días de tu vida hasta el encuentro glorioso que tú tengas con tu Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.